Hola amigos, en el día de hoy continuamos trabajando con las pruebas de conocimiento para postulante al concurso de oposición 2021. Específicamente trabajaremos en el día de hoy con el área de ciencias naturales. Recuerden que el área de ciencias naturales, el postulante va en desventaja con relación a las demás áreas porque fíjense que la convocatoria habla de ciencias naturales. Sin embargo, ahí van a aparecer situaciones de física, situaciones de química, situaciones de biología, mientras que para las demás áreas, en el caso lengua española, el postulante solamente trabaja lengua española, matemática solamente trabaja matemática. Pero en naturales el postulante lleva esa pequeña desventaja. En el día de hoy hemos diseñado una especie de cuestionario, si se puede llamar así, que consta de unos 15 ítems en el que traemos algunas situaciones y algunos ejercicios específicos que entendemos que merecen ser revisados por los postulantes de esta área. Bien, vamos a iniciar inmediatamente. Dice el tema 1, escoja la respuesta correcta. La primera pregunta dice acá: un conductor maneja por una avenida en su vehículo. Este lleva una velocidad de 80 km por hora. De repente frena hasta detenerse. ¿Qué magnitud física se pone en evidencia al frenar el vehículo? ¿Impulso mecánico, aceleración, fuerza o distancia? Bien, recuerden que por definición de aceleración, esta se define como el cambio de velocidad. A veces pensamos que la aceleración para un móvil o para un vehículo es solamente cuando el vehículo aumenta la velocidad. Ciertamente hay aceleración, pero también hay aceleración cuando la aceleración disminuye. Por tanto, cuando vamos en el vehículo y de repente frenamos, hay un cambio en la velocidad y por tanto hay aceleración. Aceleración es cambio de velocidad. Por tanto, la magnitud física que aquí se evidencia es aceleración. Bien, continuamos con la pregunta número 2. Dice: Carlos introduce un huevo en un vaso de agua extraído del grifo de su casa. Luego extrae el huevo del vaso y le agrega sal en exceso al agua del vaso e introduce el huevo nuevamente y observa que el huevo flota. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Al cambio de la densidad del agua? ¿Al cambio del volumen del agua? ¿Al cambio de volumen del huevo? ¿O a ninguna de las anteriores? Entonces, fíjense que al momento de Carlos introducir el huevo en el agua acabada de sacar del grifo, el agua tenía una densidad que podríamos decir que tenía agua potable, pero inmediatamente él saca el huevo y le agrega sal, la densidad del agua inmediatamente comienza a cambiar. Por tanto, al la densidad del agua, luego de agregarle sal, ser mayor, por este motivo el huevo comienza a flotar. Por tanto, la respuesta es debido al cambio de densidad en el agua. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes es una competencia específica del área de ciencias naturales? A. Ofrece explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales. B. Explica los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas y dar respuesta a fenómenos naturales. C. Asume una actitud crítica y preventiva ante fenómenos y situaciones científicas y tecnológicas. D. Todas son correctas. Acá, tanto la opción A como la opción B como la opción C, todas esas opciones son
competencias específicas del área de ciencias naturales. Por tanto, la respuesta es: todas son correctas. Todas son competencias específicas. Bien. Una operación que casi siempre aparece mucho en el área de ciencias naturales, específicamente en la física o en la química, es la operación de notación científica, ya sea para realizar operaciones o para escribir cantidades en esta notación. Recuerden que la notación científica nos permite escribir de forma abreviada cantidades que son o muy grandes o muy pequeñas. Entonces, nos dan un número aquí y nos piden que el número escrito en notación científica, ¿a qué será igual? ¿A cuál de las opciones que me muestran A, B, C o D será igual? Entonces, acá, fíjense que cuando nosotros vamos a escribir un número en notación científica, ese número, cuando está escrito en notación científica, debe tener la forma A por 10 a la n, donde A debe estar comprendido entre 1 y 9. Puede ser 1, puede ser 9. O sea, debe estar comprendido entre esos dos valores, incluyendo esos extremos. Y n pertenece a los números enteros. Entonces, acá, para escribir este número en notación científica, tomando en cuenta esta regla que acabamos de establecer acá, ese punto lo voy a correr hasta esta posición. Entonces, vamos a contar cuántos lugares lo hemos movido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como lo hemos movido en el de izquierda a derecha, el exponente va aumentando negativamente. Por tanto, el número escrito, el punto ahora se ha movido hasta acá, y el número podemos reescribirlo como 2.345 por 10 elevado a la menos 7. Por tanto, aquí la respuesta sería la opción B. Esa sería la respuesta. Ok, vamos a continuar con la pregunta siguiente, la pregunta número 5. Dice así: la teoría de la evolución es un contenido de cuarto de secundaria. La estrategia más idónea para trabajar dicho contenido es la estrategia de descubrimiento e indagación, estrategia de recuperación de experiencias previas, estrategia de socialización centrada en actividades grupales, estrategia de inserción de maestros y maestras y alumnado en el entorno. Aquí, la estrategia más idónea, fíjense que ellos van a trabajar el tema de la evolución. Por tanto, el estudiante tendrá que consultar diversas fuentes bibliográficas, fuentes documentales. Por tanto, la estrategia acá más idónea para tratar este tema es la de descubrimiento e indagación. No significa que sea una camisa de fuerza, por eso decimos la más idónea. A lo mejor usted como docente entiende que de esta o de las que plantea el currículo hay otra que le funciona mejor. No hay ningún inconveniente. Bien, continuamos con la pregunta número 6. Dice así: el resultado de sumar las expresiones 5.2 por 10 a la 5 más 4.1 por 10 a la 2 es, fíjense que acá estamos sumando cantidades escritas en notación científica. Por tanto,
al momento de sumar expresiones escritas en notación científica, para que sea posible dicha operación, esta potencia de 10 y esta potencia de 10, ambas deben estar elevadas al mismo exponente. Si eso no ocurre, entonces primero debemos hacer el cambio, hacer la conversión. Entonces, cuando vamos a hacer la conversión, yo tengo la opción o de convertir este 10 al cuadrado en una potencia igual a esta, 10 a la 5, o tengo la opción de llevar o de transformar esta potencia 10 a la 5 en una potencia 10 a la 2. Es recomendable hacer la transformación en la potencia que tenga menor exponente. O sea, esta es la que vamos a transformar en una potencia 10 a la 5. Pero si nosotros transformamos esa potencia en 10 a la 5, obviamente esta expresión aquí va a sufrir cambio. Entonces, es lo que vamos a hacer primero. Yo tengo 4 puntos. Lo voy a escribir por acá. 4.1 por 10 aquí a la 2. Pero yo necesito que ese 2 se convierta en un 5. Entonces, si esto se convierte en un 5, ¿cuánto aumentó el exponente? El exponente aumentó 3. De 2 a 5, el exponente aumentó 3. Lo que significa que el punto yo debo correrlo para acá 3 lugares. Entonces, aquí voy a tener 1, 2 y 3. Entonces, el punto ahora está acá. Esto es 0. Rellenamos todo este hueco con 0. Y ahora el número se nos ha convertido, vamos a reescribirlo nuevamente para que se visualice mejor, en 0.0041 por 10 a la 5. Entonces, ahora sí, fíjense que sí, las potencias son iguales. 0.0041 por 10 a la 5 lo voy a sumar con 5.2 por 10 a la 5. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos la parte, esta parte de acá, la parte entera, que puede ser entera, puede ser una parte compuesta, entera y decimal, y agregamos a ese resultado esa potencia de 10. Entonces, recuerden, lo primero que hicimos fue transformar esa expresión en esta. Ahora sí, como las potencias están elevadas al mismo exponente, ahora sí podemos sumar. Entonces vamos a sumar 5.2 con 0.0041. Ahora bien, en el examen, hasta donde tenemos entendido, ustedes solamente entran con el lápiz en la mano. Por tanto, estos cálculos hay que hacerlo manual. Entonces, no está de más que estos cálculos con decimales, que aunque a veces lo manejamos, pero si no lo practicamos, a veces nos oxidamos, como dicen, y a veces nos ponen a pasar trabajo. Entonces, vamos a sumar 5.2 con este decimal de aquí. Entonces, la parte entera debajo de la parte entera y la parte decimal debajo de la parte decimal. Recuerden que yo voy a trabajar esta parte de aquí, voy a sumar esa parte de aquí con esa parte de acá. Porque al resultado le voy a agregar la potencia 10 a la 5. Entonces, la parte entera de este número es 0. 0 punto. Y voy a agregar ahora las posiciones. 0, 0, 41. Yo puedo agregar 0 aquí, no hay problema. Aquí, como es suma, esto me da 5. Aquí bajo el 2, bajo el 0, el 4 y bajamos el 1. Ahora bien, recuerden que dijimos que a este resultado le vamos a agregar esta potencia 10 a la 5. Recuerden que lo primero que hicimos fue transformar esta expresión 4.1 por 10 a la 2 en una expresión cuya potencia sea 10 a la 5. Entonces, nuestro resultado será
5.2041 por 10 a la 5. Esa sería la respuesta que corresponde a la opción A. Mírala acá. Vamos a continuar con el ejercicio número 7. Aquí tengo una resta. Aquí vamos a hacer lo mismo. 4.2 por 10 a la menos 2 menos 2.1 por 10 a la menos 4. ¿Cuál es el resultado de realizar dicha operación? Bien, acá vamos a hacer lo mismo. Fíjense que los exponentes son diferentes. Siempre que sean diferentes vamos a tener que hacer la transformación. Ahora bien, como habíamos establecido en el ejercicio anterior, siempre vamos a hacer la transformación en la potencia que tenga el menor exponente. Aquí tengo un exponente menos 2, aquí tengo un exponente menos 4, lo que significa que como ambos son negativos, el exponente más pequeño es el menos 4. Por tanto, la transformación la vamos a realizar sobre la expresión 2.1 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a reescribirla primero. Entonces la expresión que vamos a transformar es 2. Vamos a activar el lápiz. (2.1) por 10 a la menos 4. Yo la quiero transformar en una expresión de manera tal que ese exponente se convierta en un exponente igual a este, en un exponente menos 2. O sea, yo quiero que aquí lo que tener es un menos 2. Por tanto, corremos el punto otra vez a la izquierda y significa que si yo quiero que esto se convierta en un menos 2, pues debo correr el punto a la izquierda 2 lugares. Por tanto, 1 y 2. El punto se movió hasta acá. Aquí viene un 0, otro 0, y el número ahora se ha convertido en 0.021 por 10 a la menos 2. Ahora sí podemos hacer la resta, porque hemos logrado igualar las potencias de 10, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 2. Entonces, ahora sí, vamos a tener entonces 4.2, vamos a hacerlo manual, menos 0. Parte entera debajo de parte entera, 0.21. Aquí debemos completar con 0. Entonces, hacemos la diferencia. Aquí, comenzamos. Aquí voy a tener 1. Aquí voy a tener, esto es tomando una prestada, esto es 10 menos 1, que nos va a quedar 9. Acá, si esto eran 10 y tomamos 1, aquí nos quedan 9, menos 2, nos queda 7. Aquí habíamos tomado 1, aquí me va a quedar 1 y bajamos el 4. ¿Qué nos queda? 4.179 por, agregamos esta potencia, entonces mi respuesta será 4.179 por 10 a la menos 2. Esa sería la respuesta que corresponde a la opción C. 4.179 por 10 a la menos 2. Bien, continuamos con la pregunta número 8.
resultado de multiplicar 5.2 por 10 a la 5 por 4.1 por 10 a la 2 es, aquí en la multiplicación, ya la operación es un poquito más simple. La regla dice que se multiplica en la parte entera y se suman los exponentes de las potencias. Por tanto, primero vamos a multiplicar la parte entera. Vamos a activar el lápiz. Entonces, acá 5.2 lo voy a multiplicar por 4.1. Entonces, al momento de multiplicar, vamos a hacernos de cuenta que lo que voy es a multiplicar dos números enteros. Voy a multiplicar 52 por 41. Y luego manejamos, al final, manejamos el punto. Entonces, multiplico. Aquí me da 1 por 2. Y 1 por 5 me da 52. Aquí 4 por 2, 8. Y 4 por 5, 20. Aquí bajo el 2. Aquí me da 13. Llevo 1, bajo el 1. Y esto nos daría 2132. Ahora bien, como yo multipliqué dos decimales, vuelvo a los decimales que multipliqué y contamos. Fíjense que el punto está aquí al final. Contamos las cifras decimales que hay en cada uno de los números que multiplicamos. Multiplicamos 5.2 por 4.1. ¿Cuántos decimales tiene el de arriba? 1. Y el de aquí abajo, 1. Entonces, ¿cuántas posiciones decimales tengo? Tengo 2. Por tanto, corro el punto 2 lugares. 1 y 2. Y nos queda como resultado 21.32 por 10. Pongo la misma base y sumo los exponentes a las 7. Ahora bien, como nosotros estamos multiplicando cantidad escrita en notación científica, el resultado debe quedar escrito en notación científica. Y recuerden lo que habíamos dicho anteriormente, que este número de acá debe ser un número comprendido entre 1 y 9, y aquí no se cumple. Por tanto, corremos el punto un lugar hacia la izquierda, y entonces el número se convertirá en 2.132 por 10 a la 8. Como corrimos un lugar, el exponente aquí aumenta 1. Por tanto, mi respuesta sería la opción A. Continuamos con la pregunta número 9. Dice el resultado de dividir 5.4 entre 2. Aquí, para la división, siempre que dividimos dos cantidades en notación científica, se dividen las partes enteras y se restan los exponentes de las potencias de 10. Entonces, primero vamos a dividir 5.4. Hay que activar el lápiz. 5.4 entre 2. Aquí, primero vamos a convertir esto en una cantidad entera y para ello multiplico por 10. Pero recuerden que si yo multiplico por 10 aquí, debo multiplicar aquí, porque lo que tengo es esto, 5.4 entre 2. Si yo voy a multiplicar por 10, para que mi expresión original no se altere, debo multiplicar arriba, pero también debo multiplicar abajo. Entonces, acá, al multiplicar por 10, esto se va a convertir en 54. Al multiplicar aquí, esto se va a convertir, al multiplicar 10 por 2, se va a convertir en 20. Ahora hacemos la división. Entonces vamos a tener aquí 54 dividido entre 2, entre 20, perdón. Eso es 2. Multiplico. Esto nos da 40. Me da 4. Aquí me da, hacemos la resta, me queda 1. Como no puedo dividir 14 entre 20, agregamos punto aquí y 0 acá. Vuelvo y divido. 140 entre 20. Pues 7, 0.
14. Esto me da 0. Entonces, nos queda que esto es 2.7 por 10. Aquí, cuando divido expresión en notación científica, se dividen las partes enteras y se restan los exponentes de las potencias de 10. Al restar 5 de aquí con 2 de aquí me da 3. Por tanto, el resultado será 2.7 por 10 a la 3, que corresponde a la opción B. Continuamos con la pregunta 10. Dice, son efectos inmediatos de la fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra. Las mareas, estaciones del año, los movimientos, rotación y traslación, ninguna. Aquí la respuesta es las mareas. Pregunta 11. Luis ha puesto en el congelador de su casa 2 recipientes. Uno que contiene agua y otro alcohol, etanol específicamente. Transcurrido cierto tiempo, nota que el agua se ha congelado totalmente, mientras que el alcohol aún permanece en estado líquido. ¿A qué se debe este fenómeno? A la diferencia del punto de fusión de ambos líquidos, a la igualdad del punto de fusión entre ambos líquidos, a la diferencia del punto de ebullición de ambos líquidos o ninguna de las anteriores. Fíjense que el punto de fusión del agua, que es el punto donde el agua pasa de líquido a sólido, donde el agua se congela, para el caso del agua es 0 grados. Cuando el agua alcanza la temperatura de 0 grados Celsius, pues comienza el proceso de congelación. Ahora bien, el alcohol, su punto de fusión es de menos 114.1 grados Celsius, lo que significa que todavía falta mucho frío para que el alcohol pueda congelarse. Entonces, ¿a qué se debió que el agua, transcurrido ese tiempo, ya estaba congelada y el alcohol no? A la diferencia existente entre el punto de fusión del agua y del alcohol. Por tanto, aquí la respuesta es la opción A. Continuamos con la pregunta número 12. Al exponer un termómetro de mercurio al calor, el mercurio se expande dentro del tubo del termómetro y cuando se expone al frío, este se contrae. ¿Qué fenómeno define este comportamiento del mercurio? Maleabilidad, ductilidad, contracción y dilatación, ninguna de las anteriores. Recuerden que la característica de maleabilidad en los metales, esta es la que permite que los metales puedan alargarse sin sufrir fractura. Por ejemplo, algunos metales que son maleables, está el aluminio, está el cobre, etc. Mientras que la ductilidad es la propiedad que tienen algunos metales a que se han alargado bajo cierta acción sin romperse. Esto permite la obtención de hilos, láminas, etc. Por ejemplo, algunos metales que tienen esta característica de ductilidad, está el plomo, está el zinc, entre otros. Sin embargo, la característica o el fenómeno que se manifiesta en el termómetro al exponerlo al calor o al exponerlo al frío es el fenómeno de contracción y dilatación. Recuerden que los metales al calentarse se expanden, pero al enfriarse se contraen. Entonces, esa característica la tienen los metales. Ahora bien, siendo el mercurio el único metal líquido, por eso a eso se debe dicho comportamiento. Por tanto, la respuesta es la opción C.
Bien, pregunta número 13. A partir del gráfico velocidad-tiempo, velocidad, voy a ponerla acá porque no me va a permitir, y este es el eje del tiempo. Mostrado en la figura siguiente, la línea de color azul, verde y amarilla definen la trayectoria de un móvil que parte desde el origen. ¿Cuál será el desplazamiento total recorrido por este? Bien, acá en este gráfico, para yo calcular el desplazamiento total de esa partícula o de ese móvil que inicia su movimiento en el origen y finaliza aquí, debemos calcular el área bajo esta gráfica. Entonces, para ello, nosotros lo vamos a dividir en 3 tramos. Un primer tramo que va a ser acá, que me va a dar un triángulo, y luego este otro me va a dar un triángulo, lo que me va a generar en el centro un rectángulo. Este lado de aquí, con este de aquí y esta hipotenusa me va a generar un triángulo, y a esta gráfica le vamos a llamar el tramo 1. Como el fondo es negro, vamos a llamar, a ver si lo podemos trazar. Este es el tramo 1, este será el tramo 2 y este será el tramo 3. Entonces, se van a generar 3 gráficas. Una que será este triángulo, que sería esta altura, con esta base y esta hipotenusa. El otro triángulo sería esta línea amarilla, con este lado y esta altura. Y la figura del centro, una vez hayamos separado los 2 triángulos, lo que me quedará con el eje del tiempo sería un rectángulo. Entonces vamos a calcular cada área por separado, luego sumamos cada área y con eso vamos a conseguir el desplazamiento total. Entonces, ¿cuál es la base de este triángulo? Bueno, la base va desde aquí hasta acá. Recordar que una partición, 1 centímetro es, vamos a tomar que 1 centímetro es igual a 1 metro. Ahora bien, fíjense que la base va desde, para mi primer triángulo, para el tramo 1, es la base que va desde aquí hasta acá, que es 2, por la altura que es 3. Por tanto, para el tramo 1 voy a tener que eso es base por altura sobre 2. Por tanto, 2 de base por 3 de altura sobre 2. Eso me da 6 medios. Y nos da entonces 3 metros. Eso es el tramo 1. En el tramo 2, fíjense que es este rectángulo que tiene de base 2 y de altura 3. Por tanto, el tramo 2 es base por altura, porque estoy calculando el área para el rectángulo. Por tanto, esto será 3 por 2. Y esto nos dará 6 metros. 3 metros por 2 metros, 6 metros. Acá, para el tramo 3, es la misma expresión que teníamos en el tramo 1. Base por altura sobre 2. Por tanto, esto es 3 por 2 sobre 2. Por tanto, es 3 metros. Por tanto, el área total, que va a ser igual al desplazamiento, va a ser igual a la suma del tramo 1 más el tramo 2 más el tramo 3. Por lo que el desplazamiento sería igual a 3 metros más 6 metros más 3 metros. Y esto sería igual a 12 metros. Ese sería el desplazamiento total. Por tanto, la respuesta sería la opción C. Vamos a sombrear arriba.
Bien, continuamos con la pregunta número 14. Dice, en el gráfico anterior, ¿cuál es la aceleración en el tramo 3, el tramo de la línea amarilla? 1.5, 0.3 o menos 1.5. Bien, vamos a volver al gráfico. El tramo 3 es este, incluso me dice el tramo de la línea amarilla. Entonces, en el gráfico velocidad-tiempo, la pendiente de la gráfica me da la aceleración de la partícula. Ahora bien, para nosotros calcular la pendiente en este tramo necesitamos dos puntos por donde pasa esa trayectoria, por donde pasa esa línea recta. Y como referencia vamos a tomar este punto de acá y este punto de acá, al cual podemos obtener sus coordenadas. Entonces, las coordenadas para este punto, que le vamos a llamar P1, y de este punto, que le vamos a llamar P2. Entonces, para el punto P1, las coordenadas son 4,3. Para P1, las coordenadas son 4,3. Y para P2, las coordenadas serán 6,0. Volvamos a la gráfica. Estamos en el tramo amarillo. Fíjense que aquí ese punto tiene como coordenada 1, 2, 3, 4 en X y 3 para Y. Sin embargo, acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para X y 0 para Y, porque ese punto no tiene altura. Entonces, esas son las coordenadas de esos dos puntos, que es donde vamos a calcular la pendiente. Ahora bien, en el plano cartesiano, el punto P1 y P2, todos sabemos que tienen coordenadas X1 y Y1. Y P2 tiene coordenada X2, Y2. Eso es en el plano cartesiano. Pero ¿qué pasa? Acá nosotros estamos en el gráfico velocidad-tiempo. Por tanto, fíjense que en el eje vertical hemos colocado las velocidades. Por tanto, las velocidades corresponden a Y, B2, B1. Y en el eje horizontal, que corresponde a X, para este gráfico hemos colocado el tiempo. Por tanto, esto es T1 y T2. Ahora, cuando vamos a calcular la pendiente para una recta que pasa en el plano cartesiano, la fórmula dice que Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero aquí estamos en el plano, en el gráfico velocidad-tiempo. Ahora, cuando calculamos la pendiente en el gráfico velocidad-tiempo, esa expresión me da la aceleración. Por tanto, para la aceleración, donde esté Y, voy a colocar B, y donde esté X, voy a colocar T. Por tanto, haciendo la sustitución, voy a tener B2, que es 0, menos B1, que es 3, sobre T2, que es 6, menos T1, que es 4. Aquí nos queda, al hacer la diferencia en el numerador, me queda menos 6 menos 4, esto es 2. Y esto es menos 3 medios. Si hacemos la división, eso es 1.5 negativo. La aceleración se mide en metro por segundo cuadrado. Por tanto, la respuesta sería la opción C. Recuerden suscribirse al canal para que nos ayuden a crecer, y además, siempre que trabajemos contenido de este tipo, pues usted sea el primero en verlo. Bien, vamos a volver arriba para resaltar.
Bien, finalmente tenemos la pregunta número 15. Dice, en la zona de Valle Nuevo se registró una temperatura de unos 7 grados Celsius. ¿Cuál sería la temperatura equivalente a esta en grados Fahrenheit? Aquí lo que tenemos es una conversión de temperatura. Ahora, ¿qué me están dando grados Celsius? Y nos interesa saber a qué equivalen esos grados Celsius en la escala Fahrenheit. Por tanto, la fórmula de conversión Fahrenheit va a ser igual a 9/5 por Celsius más 32. Vamos a hacer los cálculos otra vez manual. Entonces, vamos a hacer la sustitución. 9/5 por la temperatura en grados Celsius que me están dando, que es 7, más 32. Acá, al hacer este producto, fíjense que aquí lo que tengo es un producto de fracciones. Yo puedo ponerle un 1 como denominador al 7 y no estoy alterando nada. Al hacer esta multiplicación, esto nos dará 63/5. Multiplico lineal, producto de fracciones, más 32. Entonces, tengo una fracción más una cantidad entera. Aquí vamos a hacer esta división manual. 63 entre 5. Divido aquí, esto es 1. Resto, me queda 1, bajo el 3. Esto es 2. Multiplico. Da 10. Quedan 3. No puedo dividir, seguir dividiendo, pero sí puedo agregar punto y agrego 0. 30 entre 5 es 6. Ahora sí me dio 0. Entonces, esta expresión de aquí va a ser igual a 12.6 más 32. Por lo que finalmente nos queda que 7 grados Celsius llevado a grados Fahrenheit es igual a 44.6 grados. Por lo que nuestra respuesta a la pregunta número 15 será la opción B, 44.6. Volver arriba a sombrear. Bien, y con esto hemos llegado a la parte final del video, esperando que les haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse al canal para que siempre que trabajemos este tipo de contenido, que usted sea el primero en verlo. Esperando que primero el video les sirva de mucho, les sirva de ayuda, que le vaya bien, deseándole toda la suerte del mundo. Y recuerden el manejo del tiempo. Manejo del tiempo, no está de más que usted le dé una revisadita a las operaciones con notación científica, a las divisiones con decimales, a las operaciones con decimales, que a veces nos confiamos de ellas y a veces nos quitan más tiempo de lo debido. Recuerden hacer el ejercicio del tiempo, porque ahí he escuchado mucha gente que ahí es que se están perdiendo. Cuando usted abra su examen, cheque el tiempo que tiene y la cantidad de preguntas. Tengo 60 preguntas y tengo 60 minutos, perdón, y tengo 30 preguntas. Usted sabe que no le puede dedicar a ninguna pregunta más de 2 minutos, porque después le va a faltar tiempo. Y entonces, cuando a usted le falta tiempo, ahí es que los nervios comienzan a aprovecharse. Y ahí comienza a irnos mal. Bien, con esto hemos terminado. Recuerden activar todas las campanas de notificación y claro está, suscribirse al canal. Ha sido todo por hoy, así que muchas gracias.